explico. Pero me está llamando el representante de mí. Bueno, pues háblalo, Antonio, ampliando lo que estabas diciendo de tu experiencia con la parroquia. Yo he sido voluntaria y fui madrina de una recogida del Banco de Alimentos de Vigo, de la campaña, hace 3 años, y me explicaba a la gente, y fíjate que todavía no estábamos en pandemia, que y yo creo que sí, siempre es algo, ¿no? Que hay que ser solidarios, que los que podemos ayudamos y que hay que hacerlo, pero fíjate que me decían los responsables del Banco de Alimentos que se había llegado a una situación pre-pandemia, en la que tenían que ayudar a llenar la nevera a personas que no es que fuesen parados de larga duración, que no es que fuese gente que llevaba mucho tiempo sin trabajar, era gente que estaba trabajando, pero con trabajos tan precarios, estaban consiguiendo llegar a final de mes. Y es que eso habla ya de una situación muy extrema, o sea, que es no, es que hay gente que tiene trabajo y no le llega, los sueldos y temporales y con una inestabilidad. Estamos en la prepandemia, imagínate después de un año. Hombre, yo simplemente decir que esa es una gran oportunidad de la gente de ser solidaria. Total. Que tenga en cuenta este sitio de estas parroquias, estos centros, y que todo el mundo que pueda que ayude de alguna forma, porque eso realmente ahora la gente lo necesita. Pero es que, Antonio, tenemos la obligación, los que tenemos trabajo, los que no hemos parado de trabajar, tenemos la obligación moral de ayudar a la gente que está sin trabajo, a la gente que lo está pasando mal, porque de verdad es que nunca sabemos cuándo nos va a pasar. Pero que nos puede pasar a todos en el sitio más pobre del mundo. No, es el país más pobre de América. Es el país más pobre de América. O sea, no, pero es que es verdad ostras, que las escuelas de América, estos compañeros informativos o de programas van a hacer, la gente pasa vergüenza. Gente que era de clase media, que no habían pasado un apuro, que tiraban de su familia, tal, y que de pronto dicen, no,